Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan, que nos ven ahí en sus hogares. Sean muy bienvenidos y en esta tarde que sea el Espíritu de Dios quien nos enseñe, que nos guíe a través de la palabra. Vamos a hacer una oración. Acompáñeme y pongámonos de pie los que estamos aquí y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe a través de todo esto y a través de su Santo Espíritu. Padre glorioso y santo, te alabamos y te bendecimos en esta tarde y te agradecemos nuevamente este privilegio que nos da, Señor, de venir nuevamente a reunirnos en tu casa, Señor. Gracias, Padre, una vez más porque nos has guardado, Señor. Podemos una vez más decir Ebenezer porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos, Padre, que en esta tarde, Señor, guíes todo lo que hoy se va a llevar a cabo, Señor. Guíanos a través de la alabanza, Padre. Unge una vez más con aceite fresco a tu siervo, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu a través de él, Señor, hablando palabra tuya, Señor. Esta maravillosa enseñanza que hemos estado recibiendo, que cada uno, Padre Santo, la guardemos en nuestro corazón. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Glorioso Dios, gracias por permitirnos estar aquí un hermoso día más, una tarde tan maravillosa. Gracias, Señor. Cuando ya se pase lista, la cual ya está muy cerca, la venida de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Cuando ya se pase lista. Gloria a Dios. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar todos, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé una vez más. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando las llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y el estar. ¡Vamos! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al ilustrar. Siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cesará, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Una última vez. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria al nombre de nuestro Señor poderoso Jesucristo por los siglos de los siglos. Al poderoso y único Dios que está en el cielo, a ti, oh Dios, te decimos gracias. Gracias, y a ti, oh Padre Jesucristo, que estás sentado a la diestra. Gracias, y gracias, Espíritu Santo poderoso. Gloria a tu nombre. Al que está sentado en el trono
sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Se lo decimos todos juntos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. A ti te decimos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Poderoso Dios. Gloria, honra y honor. Padre, recibe adoración. Gracias, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el pastor tiene este lugar. Amén. Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te honramos y te damos toda la alabanza a ti, mi Padre, y toda la gloria y toda la adoración. Oh Santo Dios, lleno de amor y de bendición en esta hora, yo te pido, Dios, que bendigas nuestras vidas en esta tarde gloriosa. Que, oh Dios, tu palabra pueda traer para todos esa bendición, Señor, que, oh Dios, transforma, cambia, oh Dios mío, fortalece, oh Dios, el alma, pero sobre todo el espíritu. Te doy gracias porque estás con nosotros en esta tarde, Señor, para hablarnos, guiarnos, revelarnos tu palabra bendita. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, santo y bueno, porque tus favores son, oh Dios, maravillosos. Por eso, Señor, en este día nos gozamos y regocijamos al estar delante de ti, oh Dios, adorándote, porque eres el Dios glorioso, eres nuestro Padre celestial, eres el Salvador nuestro. Gracias, gracias, gracias.
Gracias en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria y toda la alabanza. Tú la mereces en este día, oh Dios mío, porque eres el Dios glorioso. Gracias en esta hora, Padre. Oh Dios, yo te pido que en este día, oh Dios mío, nos ayudes para poder, oh Dios, escuchar tu palabra. Háblanos, revélanos, guíanos, Señor. Y oh Dios mío, te pido también que, oh Señor, uses mi vida para poder ser portador de esta palabra tuya, y que tu pueblo también hoy pueda recibir palabra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy la alabanza y la gloria desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús te doy gracias desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde maravillosa. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor por sus favores y por sus bendiciones. Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor en esta tarde gloriosa, y deseamos que hoy todos podamos recibir de parte del Señor la palabra de Dios con el tema general. Todavía estamos en este tema general de teología sistemática, el tema de teología propia, con varios subtítulos que ya Dios nos ha permitido desarrollar: la existencia de Dios, la personalidad de Dios, los atributos divinos. Y estamos en estas semanas últimas trabajando sobre el tema la Trinidad. Hoy este tema lo vamos a continuar y tenemos la Santa Trinidad, parte 4, es la cuarta parte de este tema maravilloso. Sé que para muchos que agradezco sus comentarios a través de Facebook, usted también puede visitarnos en YouTube, y ahí estamos también, tenemos los estudios. Esperamos que pues estos temas puedan ser de bendición. Agradezco al Señor por el interés de tantos hermanos, comenzando con aquí la iglesia Nuevo Pacto y hermanos de muchas partes. Dios les bendiga y les multiplique en bendición. El tema, la Trinidad de Dios, indudablemente es un tema extraordinario. Por eso, bueno, cada una de las partes que desarrollamos son aspectos muy complejos, yo diría que complicados, no solo difíciles, yo diría imposibles de comprenderlos por la vía muy humana. Se requiere realmente a través del Espíritu poder recibir la revelación de Dios, y aún con todo ello por el lado humano resulta imposible comprender al 100%. Esto es una realidad. Sin embargo, eso no quiere decir que vamos a poner a un lado el tema y olvidarlo, porque entonces el diablo trabajaría y los resultados serían un desastre en la iglesia del Señor. Muy bien, hoy el tema, como lo mira ya en su pantalla, es un tema que es bien complicado a través de la historia de la iglesia, y vamos hoy a estar machacando dentro de todo esto, yendo a la palabra para desarrollar el tema que he titulado el nombre. Y para ello vamos a las Escrituras. Vamos a las Escrituras directamente, y quiero leer para ustedes 2 versículos de la palabra de Dios. 2 versículos de la palabra de Dios. Mateo, capítulo 28, y es el versículo 19. Dice: y bautizándolos
estoy leyendo parte de este versículo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La otra parte dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una introducción, en este comentario, notemos que aquí la palabra no está dirigida al que se va a bautizar, está dirigida al ministro que va y predica la palabra, forja y forma discípulos, y después el mandato y la encomienda, bautizándolos. No dice bautícense. Subraya esta parte porque va a ser muy importante para este tema. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que en toda la Biblia es el único versículo que llanamente nos habla sobre el nombre, no nombres, subraya esto también, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único versículo. Sin embargo, esto no quiere decir que el resto y grueso de la Biblia no existe ni aparezca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es una verdad revelada en las Escrituras, de tal manera que en toda la Biblia vamos a encontrar la presencia y la realidad de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Todos los tres, que son tres personas de la deidad, en un solo nombre. Por eso la Biblia dice: lo lógico, alguien dijo, según la gramática del español, sería bautizándolos en los nombres. Pero aquí resulta que la palabra Padre, Hijo o Espíritu Santo no son exactamente nombres, son personas. Y la palabra nombre es un calificativo que corresponde a la deidad. Ahora, encontramos otro versículo, y creo que aquí vamos a encontrar donde aparentemente está un problema en las Escrituras y para los cristianos que nos gusta ir a la palabra. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos. Y note usted el calificativo de esta palabra: y bautícese. No dice y bautícenlos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros ¿en qué? ¿Alguien lo puede decir fuerte de su lugar? En el nombre. Pero aquí ya no aparece Padre, Hijo o Espíritu Santo. Aquí aparece la palabra en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Acaso la Biblia se contradice? ¿Acaso hay un choque entre estos dos versículos? ¿O Pedro no se sujetó a la palabra que Jesús dijo? ¿O Jesús expandió el lenguaje agregando a tres personas? ¿O posiblemente algunos de estos dos versículos no están en los originales de los manuscritos antiguos? Bueno, pudiéramos ver que va a haber una serie de controversias hoy en día. El grueso de la cristiandad, a través de los 2000 años, o un poco más de 2000 años que estamos cursando, vamos a encontrar que
las iglesias, las organizaciones, las religiones, los concilios, las sectas cristianas, porque cuando hablamos de cristiandad incluye todas las organizaciones, sean trinitarias o unitarias, sean de cualquier índole, entre tanto estén fundamentadas en Jesús, se les llama iglesias cristianas. El catolicismo, Luz del Mundo, Testigos de Jehová, iglesias cristianas, inclusive el sabatismo, y bueno, todas las que están relacionadas con Cristo, cristianas. De tal manera que hay una batalla grande sobre el asunto precisamente del nombre. De ahí entonces que surgen muchas organizaciones que se autodenominan las iglesias del nombre, agregando de que son iglesias que se bautizan en el nombre de Jesús o que creen solo en Jesús, pero ni en el Padre ni en el Espíritu Santo. Las iglesias del nombre. Pero si yo le preguntara a usted que está aquí, cristiano, iglesia, nuevo pacto, y a usted que está en su hogar, allá en su casa, o en un templo, o donde esté, y nos está sintonizando, y yo le hiciera la pregunta: ¿usted no es un cristiano del nombre? ¿Qué respondería? Posiblemente algunos bajo esta línea que acabo de mencionar dirán: no, no somos del nombre, somos, si alguien dice de los nombres, entonces creo que está desvirtuando el aspecto bíblico. Y si alguien dice no, los del nombre son los unitarios, pues permítame decirle que la palabra, el nombre como usted lo mira en su pantalla, aquí vamos a encontrar algo muy importante, de que la Biblia no nos habla de 2 o de 3 nombres. En donde quiera que usted vaya, en lo que es el Nuevo Testamento, los evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, las epístolas universales, Apocalipsis, vamos a encontrar que en ninguna parte aparecerá la palabra nombres. Siempre vamos a encontrar solo la palabra el nombre. En este caso, Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2, 38, en el nombre, no dice nombres, sigue diciendo nombre de Jesucristo. Y así vamos a encontrar una serie de versículos donde siempre aparecerá la palabra nombre. Por eso hoy, este es el asunto en cuestión que vamos a estar hablando para estudiar. Y yo no le diría para demostrar, sino más bien para adentrarnos en la Biblia, y cada uno tendrá sus conclusiones, sus decisiones, sin llegar a un asunto de contención, de pleitear, de guerrear o de reprobar. Porque el asunto en cuestión es que a través de los 2000 años, 2000 años han pasado, y en todas las edades de estos 2000 años, y a través de toda la era cristiana, hoy vamos a encontrar que el asunto está guerreado entre Mateo 28, 19, Hechos 2, 38. Podríamos decir que de los millones de cristianos en el mundo, yo no podría hoy certificar porcentajes, pero es claro que hay un porcentaje que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y otro porcentaje en el nombre de Jesús. Y no hay un tercer grupo. Si lo hay, está fuera del contexto de lo que vamos a hablar.
Quizás alguien se bautizó por los muertos, eso la Biblia lo declara, o se bautizó por espíritus de error o por algún santo. Pero en la Biblia la cuestión hoy es en relación a bautismo. ¿Qué es o cómo está el asunto o cómo poder sacar este asunto? Si alguno de los grupos que acabo de mencionar, alguno está en un error, quiere decir que entonces hay un grave problema. Vamos a suponer que de los 2000 años, el grueso de la cristiandad, y sumando de todas las edades, desde Jerusalén hasta hoy en día, hablando usted como cristiano, no podemos cuantificar números, pero vamos a imaginarnos 1,000 millones de cristianos bautizados o 2,000 millones de cristianos bautizados. Si son 2,000, 1,000 millones se bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y 1,000 millones en el nombre de Jesús. Solo por dar un ejemplo, no estoy certificando esta cantidad o este porcentaje. Pero si alguien dice Mateo 28, 19 es incorrecto, entonces quiere decir que los que se bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben de rebautizarse, porque no vale ese bautismo. Y si alguien dice te bautizaste en el nombre de Jesús, no es válido este bautismo, se tendrá que rebautizar. Quizás este es el pleito hoy en día entre las iglesias del nombre que se mencionan o llaman unitarias, pero también entre los cristianos evangélicos está ese pleito. ¿En qué nombre? A mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu bautismo es erróneo, espúreo, es negativo, no funciona. Tienes que bautizarte. ¿Qué le diría usted al que tiene enfrente algún momento y que le está diciendo que su bautismo es diferente al suyo? ¿Le tiene que volver a bautizar? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la respuesta y la solución? Va a ser complicado, créalo. Es muy difícil. Yo hoy no pretendo invitar al que no está bautizado bajo una línea y que es diferente a la de otros, que te vuelvas a bautizar, sino más bien que comprendas la palabra y que certifiques en una profesión de fe. Porque quiero adelantar, y aunque lo vamos a machacar y a trillar en los momentos siguientes, el bautismo en agua no salva. Quien salva es Jesús. Entonces, si no salva, ¿para qué me bautizo? Es una ordenanza que hay que cumplir. Muy bien, vamos pues entonces rápidamente y usemos estas láminas que usted tiene frente a usted, y encontraremos lo siguiente. Haré una remembranza a manera de un resumen para enlazar algunos aspectos, porque es importante. Cuando hablamos de la Trinidad, se revela que hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas e iguales en todo. Misma sustancia en la deidad, pero distinción en personalidad. Tres personas, no tres manifestaciones. Aquí está, yo creo, a mi juicio y parecer, y en nuestra experiencia, el conflicto de no distinguir las dos líneas o afluencias, deidad y personalidad, sustancia y distinción de personas. Cuando hablamos de deidad estamos hablando de Dios, la sustancia misma, que no puede ser separada ni dividida. Pero cuando hablamos de distinción de personalidades, estamos hablando de tres no manifestaciones, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé que muchos líderes, muchas organizaciones cristianas, yo conozco varias, que en su momento predicaban sobre la Trinidad, hoy en día rechazan la Trinidad, argumentando o que varios pasajes que la defienden son
espurios, es decir, no están realmente en los manuscritos. Inclusive alguien llegó a mencionar que el asunto de la Trinidad es de origen babilónico. Bueno, respetamos todo esto. Sin embargo, vamos a encontrar que cuando hablamos del tema la Trinidad, realmente es un problema grave. El conflicto para muchos estudiosos es de no ahondar para comprender que tenemos un Dios solo un Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y creo que cuando hablamos del asunto de la Trinidad, esto no lo contradice. El asunto de la Trinidad no está hablando de varios dioses, está hablando de un Dios indivisible, que no se puede dividir, pero que hay tres personas con identidad propia. De tal manera que el asunto de la Trinidad es un tema demasiado complicado, difícil de entender. Ya lo habíamos mencionado, de que varios hombres, varios apologistas, varios ministros del Señor que hicieron historia en el pasado, cerraron el párrafo diciendo: entre los muchos temas de su haber de estudio, el tema de la Trinidad queda como un tema inconcluso que se comprenderá cuando estemos frente a frente y cara a cara con el Dios de la gloria. Esta es una realidad. ¿Por qué entonces el tema de la Trinidad no lo podremos comprender al 100%? Porque somos humanos y porque Dios es eterno, invisible e infinito. Solo lo que Él revela, y aún con todo esto, los modalismos, ejemplos, anécdotas, símiles y todo lo que queramos usar para ilustrarlo serían demasiado cortos para dimensionar la infinidad de Dios. Por eso hoy quiero guiarlos y llevarlos a la palabra, que es la palabra de Dios. Escuche esto que es importante: es solo la palabra de Dios lo que realmente nos va a llevar a entender que solo la palabra es la realidad bíblica de la Trinidad, es de hablar de un Dios y tres personas. Esta ilustración nos muestra que la Santa Trinidad es un concepto bíblico que enseña que hay un solo Dios, pero que a la vez eternamente hay tres personas. ¿Recuerda esta ilustración? Este círculo representa la deidad, la naturaleza de Dios, un Dios, pero en esa sustancia habitan tres, no dioses, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a su vez, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero a su vez, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo. Los errores de interpretación los vemos de esta manera, cuando se indican dividiendo la sustancia o la deidad, como si tuviéramos tres deidades: un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, sumándolos, tres dioses. Eso se llama triteísmo. Creo que el error de dividir la deidad en tres dioses nos llevaría a muchos problemas. Aunque usted no lo crea, pero muchas organizaciones hoy en día, cristianas, aún evangélicas, pero sobre todo sectas, han caído en este error grave de dividir la deidad en tres dioses, o de suprimir a dos personas de la deidad y solo hablar de un Dios unipersonal, es decir, una persona. Aquí yo le preguntaría a los que no creen en un Dios que habita en su interior tres personas, me gustaría preguntarle de ese Dios unipersonal, esa única persona, ¿a quién va dedicada? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Y si dicen el Padre, entonces el Hijo y Espíritu Santo no existen. Si dicen Dios,
entonces estamos omitiendo personalidad y ya tendríamos entonces un Dios sin personalidad. Tiene que haber una persona por lo menos. ¿Quién es? Si es una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inexistentes. Si es el Hijo, como en el caso de algunas organizaciones, entonces no existe Padre ni Espíritu Santo. Para los testigos, la única persona existente es el Padre. Para los del solo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo no son personas, sino que el Hijo algunas veces la hace de Padre, otras veces de Espíritu Santo, pero que realmente es una persona, Hijo, Jesucristo. Esta aplicación realmente nos lleva a la demostración de muchos conflictos. Yo diría uno de ellos, si es hablar de un Dios unipersonal, entonces Dios hoy en día no habita en el tercer cielo, porque Jesús fue al cielo y mandó al Espíritu Santo para morar en la iglesia. ¿Cómo podemos contestar esto? Yo no lo podría responder bajo estas líneas erróneas de interpretación de un Dios unipersonal. Si queremos ahondar en el estudio de Jesús, nacido de una mujer, encarnado, y nació, dice la palabra, de María, entonces realmente Dios abandonó su trono de gloria y su presencia realmente de residencia fue en el vientre de María y 33 años y medio en esa tierra. El trono quedó vacío. Alguien pudiera quizás argumentar: no, pastor, su residencia fue 33 años en esta tierra, primero en el vientre de María y después nacido, niño, y así creció. Pero como es omnipresente, también estuvo en el trono, aparentemente. Sin embargo, no es así. Es verdad que el Espíritu Santo es omnipresente y está en el cielo y en todo lugar, pero su residencia hoy en día es en la iglesia. El Padre, el Hijo fueron vistos, de acuerdo a varios versículos, en el cielo, el Hijo a la diestra del Padre. Entonces, los errores de la interpretación son tan vastos que realmente hablar de un Dios dividido es un grave error. Esta ilustración creo que es algo cercano para ilustrar y entender algunos conceptos. Un Dios y tres personas. Ahí vemos el cuadro azul representando la deidad, Dios. Cuando hablamos de deidad estamos hablando de Dios. Cuando estamos hablando de deidad estamos hablando de Señor. Cuando estamos hablando de deidad estamos hablando de Jehová, que son nombres primarios de la deidad. En este caso uso la palabra Dios. Dios es sustancia, es deidad. Pero dentro de la deidad habitan tres personas con identidad propia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas conforman la deidad, una deidad, no tres dioses. Tres personas con identidad propia. Dios es uno en esencia y tres personas únicas. Jesús dijo, San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Entonces aquí no hay ninguna contrariedad. Amén. Vamos a entrar entonces de lleno para hablar del tema en cuestión hoy. Y el asunto entonces nos lleva para que entendamos que la doctrina de la Trinidad es un tema importante. A lo largo de esta corta introducción nos damos cuenta de que hay muchos conflictos que se han forjado a lo largo de los milenios en la cristiandad. Pero creo que los conflictos más graves son que realmente desechar la doctrina de la Trinidad es desechar muchas plataformas de fe, ya que la doctrina de la Trinidad está relacionada con
temas fundamentales. Negarla y desecharla sería derrumbar realmente temas fundamentales de todos los tiempos y de toda la palabra de Dios, las escrituras, que corresponden a asuntos fundamentales. De tal que cuando nos referimos a hablar de credos, ideologías y modalismos, creo que cuando hablamos de que unos se bautizan en esta forma, otros de esta, le quiero mencionar algo para darnos un ejemplo. El problema y conflicto de Mateo 28:19, Hechos 2:38, no se queda ahí solamente en estos dos versículos, porque fuera de ello vamos a encontrar otros conflictos más que se multiplican como ramas y follaje. Esto sonaría como cuando Dios dio a Israel 10 mandamientos. No fueron 20 ni 11, 10, el decálogo. Pero el pueblo de Israel agregaron a cada mandamiento infinidad de nuevos mandamientos. Un día les comentaba que se ha demostrado que tan solo un mandamiento, por ejemplo, el mandamiento del día de reposo, era un mandamiento. Los judíos le agregaron 800 nuevas normas. Ya no era uno, ahora eran 801. Y si eso le agregamos a los 9 restantes, entonces los judíos tenían miles de afluencias de mandamientos, demasiados. Con 10 no podían, menos con 1000. El asunto de la Trinidad en relación al bautismo es la misma situación. El problema no se queda solamente en Mateo 28 y Hechos 2. Padre, Hijo, Espíritu Santo y Jesús. Nombre. No hay queda, porque vamos a encontrar que hay una serie de credos, ideologías y modalismos donde por un lado los unicitarios o antitrinitarios defienden un credo, una ideología equivocada, y no se fundamentan en la revelación de las escrituras. Es que no es un asunto de yo creo, así me enseñaron, así creí. No voy a cambiar de ideas, he creído en eso. Pero tampoco no es una nueva modalidad ni un credo, es la revelación de las escrituras, tal cual. Pero repito, si a credos, ideologías y modalismos y estas dos contiendas de dos versículos, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, agregamos que en torno en la cuestión de bautismo hay una serie de problemas y conflictos más, aquí yo hablaría de que en las iglesias o en la cristiandad hay muchas contiendas y pleitos sobre que te bautizaste en qué nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estás mal, bautízate, rebautízate, es en el nombre de Jesús, o viceversa. Pero el problema no ahí termina. Yo he escuchado a personas que un cristiano se dirige a otro cristiano: ¿cómo te bautizas? Sí, estás bien, pero a ver, todavía no termina la prueba. ¿En dónde te bautizaste? En una alberca. Mal hecho. Bautízate en el río. La Biblia dice que en el río. Pues ya no hace falta que alguien diga en el río Jordán, está muy lejos. Y no en el río Atoyac, o el río Bravo, o el Mississippi. ¿En dónde te bautizaron? En una tina. Está mal eso. ¿En dónde te bautizaron? En una alberca, en el mar. ¿Cómo te bautizaron? ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿O solamente te arrodillaste? ¿Cómo te bautizaste? Pues mi ropa común, tenías que ir de blanco, no sirve tu bautismo. Bueno, son cuestiones que las iglesias le han puesto mucho énfasis, y esto es secundario. ¿Usted cree que porque sea en una tina, en el río, o con ropa blanca, o con una playera que diga cristiano, ese bautismo es más válido que los otros? No.
lo he dicho al principio, el bautismo ni siquiera salva, salva a Jesús. No minimizo la ordenanza del bautismo, más bien la puntualizo y subrayo que cuando se bautiza a alguien debe de ser con mucho respeto, porque es algo ceremonial. Es muy importante. Sin embargo, hablar de credos, ideologías y modalismos han traído y acarreado infinidades de problemas. Lea esto: ¿en qué nombre? Es la pregunta de muchos cristianos interesados de cuestionar al cristiano semejante que tiene frente o a su lado. ¿En qué nombre te bautizaste? Yo sé que esto muchas veces ha causado mucho malestar, mucha fricción entre cristianos, trinitarios o unitarios, y está esa consigna y esa presión. ¿En qué nombre? El asunto aquí, creo que se está guerreando una batalla inútil e ignorante, porque la Biblia nos habla no de nombres. Y quiero demostrar en la palabra que si alguien se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y alguien se bautizó en el nombre de Jesús, aquí yo preguntaría, ¿cuál sería la diferencia? Y usted va a entender hoy y a conocer que no hay ninguna diferencia, porque en realidad el bautismo es en el nombre, no en los nombres. Y cuando hablamos en el nombre, hoy nos haríamos la pregunta: en todo el Nuevo Testamento se revela un solo nombre. ¿Y qué decir Nuevo Testamento en toda la Biblia? Dios le dijo a Moisés: así dirás a mi pueblo, yo soy, te he enviado. ¿Acaso dijo Jesús, Espíritu Santo, Padre? Él dijo, yo soy, yo soy. Pero la palabra yo soy tiene cierta equivalencia a lo que es Nuevo Testamento, nombre. Es como cuando un policía persigue a un criminal y el policía le grita: detente en el nombre de la ley. ¿Pero quién es la ley? La ley fue establecida por el Estado. Representa ese policía a todo el complejo de autoridad, de tal manera que en el nombre de Jesús hoy vamos a entender y a revisar y estudiar que en el Nuevo Testamento encontramos que Dios a Jesús le dio toda autoridad. El Nuevo Testamento está lleno de versículos en estas cuestiones. Sin embargo, en el nombre estamos hablando que Jesús en la gracia está representando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso él dijo: yo no hablo de mí mismo, yo hablo de lo que me fue concedido y revelado, porque yo y el Padre uno somos, uno somos. Bendito es el Señor. De tal manera que vamos a encontrar que la expresión nombre en la Biblia se relata como un solo nombre, no los nombres, sino en el nombre. En el nombre. Y lo que usted está leyendo es que la palabra nombre implica la deidad o sustancia. No podemos dividir la sustancia o la deidad o sustancia, pues es bíblicamente indivisible. De tal manera que la palabra nombre es la palabra indicando la sustancia o la deidad. Así es. Nos habla de un Dios único, indivisible, con atributos absolutos que demuestren la unidad perfecta
y que es indisoluble. Por ejemplo, el atributo unidad. Desde este primer punto sacaríamos una verdad, que para que haya unidad tiene que haber más de uno. Aquí estamos hablando de 3 personas unidas, pero esas personas no pueden estar divididas, no se pueden separar. No son estas personas cada una únicas. Las 3 convergen en una sola sustancia. Es decir, que las 3 personas en la unidad de la esencia y de la deidad son el resultado de un Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dios no es solo el Padre únicamente. Pero también estamos hablando de inmutabilidad. Dios no puede cambiar. Entonces concluimos, la palabra nombre está referida a la deidad y no a personalidad. La pluralidad de personas unidas. Dios es un término plural que demuestra en su esencia 3 personas. Pero a la vez el Padre no es la Trinidad, tampoco el Hijo solo o solo el Espíritu. La Trinidad son 3 personas dentro de la deidad. Otra declaración: el Padre no es un Dios, tampoco el Hijo es un Dios o el Espíritu Santo. Las 3 personas unidas son uno solo, un Dios. Ninguno es Dios sin los otros 2. De tal manera que para poder solucionar esto tendríamos que distorsionar la palabra, como lo hicieron los testigos de Jehová, de que Jesús el Verbo era un Dios pequeño, y ya tenemos un Dios grande y un Dios pequeño. ¿Y a dónde queda el Espíritu Santo? Bueno, ellos le hallaron una solución: fuerza activa. ¿Y usted qué respuesta o qué invento podría hacer? Yo sé que muchas organizaciones han sacado miles de cuestiones, modalidades, ideologías y credos, como los testigos de Jehová. Los sabáticos tienen también sus modalidades. Los de la Luz del Mundo, mormones y muchas otras organizaciones, las Islas del Nombre del Solo Jesús, también tienen sus respuestas y son muy defendidas porque las han machacado en sus organizaciones, de tal manera que enfrentar a alguien de este tipo de ideologías o credos va a ser muy difícil con ellos, hacerlos entrar en una razón, porque lo único que va a hacer por resultado es entrar en una contención, un pleito. Es sabido que ha habido hasta pleitos ya de golpes y muchos problemas más, porque realmente están inmersos en una situación. Sin embargo, cuando hablamos de que la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando de Jesús, se le da también el aspecto o la palabra, el nombre de Jesús, y lo enrola, la Biblia nos está hablando que dentro de la gracia, dentro de la iglesia, a Jesús le fueron conferidos aspectos de autoridad, que es el rol de orden y autoridad. Pero debo de aclarar en la palabra, esto no quiere decir que Jesús es autónomo en la autoridad. Es decir, que siempre que aparezca, ahorita voy a hacer una lluvia de verdades bíblicas hablando del nombre de Jesús. Y alguien puede decir, bueno, aquí entonces el Padre salió del rol y el Espíritu Santo está ausente, fueron sacados del asunto. No olvide, la Trinidad no puede dividirse. Es verdad que cada persona tiene una misión importante dentro de la iglesia, dentro de lo que es el gobierno
y todo lo que corresponde a la iglesia. Sin embargo, Jesús, hoy en día en la iglesia, Él es el nexo representando la autoridad del cielo. Y cada vez que usamos la palabra, el nombre de Jesús, está ahí presente, implícito y a la vez integrado el Padre y el Espíritu Santo. No puede haber división en estos terrenos. Por eso, la palabra nos habla que Dios a Jesús le dio autoridad como un nexo de autoridad en varios aspectos. Primero, en la oración. La Biblia menciona orando al Padre en el nombre de Jesús. Toda oración, la Biblia dice que es en el nombre de Jesús al Padre. Pero ¿qué función tiene el Espíritu Santo? Bueno, usted ya lo sabe. El Espíritu Santo intercede. En muchos versículos de la Biblia, Nuevo Testamento, vamos a encontrar esta verdad. El Espíritu Santo intercediendo en torno a la oración, gemidos indecibles, llevándonos y todo esto, y en el nombre de Jesús, pero la oración dirigida al Padre. Ahora, si invertimos los términos, entonces estamos hablando de distorsionar la autoridad. La iglesia muchas veces, cuando cae en rebelión, distorsiona la autoridad que Dios la estableció con principios definidos. Cuando en un hogar se distorsiona el principio de autoridad, la Biblia habla del varón hacia los hijos, los padres. La autoridad del varón, Jesús. La autoridad de Jesús, el Padre. ¿Quiere decir que entonces el Hijo es menor que el Padre? No, pero es el rol de principios de autoridad. En la iglesia hay un pastor, entre grupos hay líderes también que Dios les confiere algún tipo de autoridad, pero siempre bajo la autoridad pastoral. De tal manera que entonces, en torno al punto de la oración, la Biblia habla que toda oración deberá de ser dirigida, no dice al Espíritu Santo. Por eso suena como raro que un cristiano diga: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aquí estoy. O que digamos: Jesucristo, en el nombre del Padre. Como que yo sé que los cristianos, muchas veces hay cristianos que son, pues, aseguramos con toda autoridad que al Espíritu Santo en la iglesia no se le da la bienvenida, porque Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de nuestras vidas. Así que usted no ore: Espíritu Santo, ven hoy en este momento, y cuando termine de orar ya te puedes ir. Eso no es así. El Espíritu mora. El tiempo no nos alcanza, pero usted estudia la Biblia y va a encontrar que el Espíritu mora entre los cristianos, en la iglesia, en el corazón. Ahí está. Nuestro corazón es su templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo no dice del Padre o de Jesús? O sea, la Biblia es clarísima. Bendito es Dios. La deidad es indivisible. Si no existe Trinidad, entonces la deidad, no personalidad, entonces la deidad se partió en dos o en tres cuando Jesús nació. Y si no se partió, entonces el cielo, el trono, el tercer cielo quedó vacío. Y si no quedó vacío, quien nació no fue Jesús, Dios. Nació un ser humano 100% sin gloria y sin deidad. Entonces Jesús no es Dios. Esto es herético. Quien nació, la Biblia lo aclara, y los puntos siguientes van a estar nutridos de esto. Quien nació fue Jesús. Él tiene esta palabra para agregar. Quien nació fue Jesús, el Cristo. ¿Quién nació? Fuerte, a ver si lo oyen los hermanos que están. Fuerte, todos. ¿Quién nació? Jesús. ¿Y quién era Jesús antes? El Cristo.
el Hijo del Dios viviente. Esto es bíblico. Denle un aplauso fuerte, hermano. De tal manera que en el pesebre de Belén nació un niño, pero no un niño Dios, nació un niño, pero que traía la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina de la deidad es Cristo. La deidad es indivisible. ¿Qué o quién nació en el pesebre de Belén? Fue la segunda persona de la deidad o la Trinidad, el Hijo de Dios. Jesús fue el que nació, no Cristo. Cristo corresponde a la cuestión eternidad. Por eso, note usted que siempre que se hable de salvación, a mí me gusta, me emociona, me llena cuando yo leo en todos los pasajes del Nuevo Testamento que siempre que se tiene que referir a la humanidad de Jesús como Salvador, siempre guiado, yo creo, el Espíritu Santo a los hombres mismos, se usa la palabra Jesús. Pero cuando se tiene que hablar sobre la divinidad de ese Jesús aquí en esta tierra durante los 33 años y medio, todos los hombres, yo creo, a mi juicio, que conocían estas verdades, usaron la palabra Cristo. Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Aquella mujer samaritana fue con el mensaje y dijo: creo que ha oído un hombre que me dijo todo, y yo creo que es el Cristo. Siempre aparecerá, y son infinidades de versículos donde cuando se refiere a Cristo se relaciona con divinidad, y cuando se habla de Jesús, con su humanidad. El Hijo del Hombre, alabado es el Señor Jesús, dele gloria. Mire, aquí Jesucristo es un nombre compuesto, es lo que estoy aclarando. El nombre de Jesús es un nombre, ¿qué? Dije, compuesto. ¿Pero por qué compuesto? ¿Compuesto de qué? De dos nombres, Jesús y Cristo. ¿Es correcto decir Cristo? Sí. ¿Es correcto decir Jesús? Sí. ¿Quién te salvó? Jesús. Pero si yo preguntara ¿quién te salvó? Y dijéramos Cristo, ¿sería correcto? Sí, porque es Dios. Sigue siendo Dios, porque los dos nombres están unidos. Aunque, repito, algunas veces uso la palabra Jesús, otras veces Cristo, pero finalmente el nombre completo del Hijo de Dios revelado para la iglesia es Jesucristo. No hay un hombre que pueda salvar, pero el Dios en su Hijo, el Padre, tuvo que enviarlo para venir a esta tierra y nacer. Amén. Y nacer, dice la palabra, y vivir entre nosotros. Y dice la Biblia: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Amén. Bueno, mire, vámonos ahí. Jesús, Salvador, su naturaleza humana 100%. ¿Alguien me ha hecho alguna pregunta algunas veces? O quizás usted se la ha hecho, o alguien la ha hecho, o usted mismo quizás la ha hecho. Jesús, el que nació en el pesebre de Belén, ¿fue 100% hombre humano como nosotros? ¿Usted qué respondería? ¿Sí o no? ¿O más o menos? Sí. Si usted dijo sí, entonces Jesús se cansó. ¿Sí o no? Tuvo hambre, se enojó. Amén. Se enfermó, tuvo que dormir y dormía. Alguien dice que tenía el sueño pesado, pues estaba la tempestad y no despertó. Y los judíos, los discípulos: maestro, ¿qué no oyes? Que dormía, caminaba y se cansaba, lloró, se enojó, tuvo que usar un burrito para entrar a Jerusalén y quizás más. ¿Necesitó dinero?
tenía un tesorero que ¿verdad? No entramos más en cosas. Tenía, ¿qué más? Hable más usted de su humanidad, por favor. De ejemplos. Tenía sentimientos. Lloró ante la tumba de Lázaro. Trabajaba, dice la Biblia. Como hijo estaba ante sus padres, sujeto. Y alguien dice: no, yo obedezco solo a Dios. No, primero cumple aquí. Es que yo me sujeto a Dios, no a mi líder ni nada. Ay, hermanos, que estamos descontrolando los principios del rol de autoridad. Amor, la esposa va a decir: no, aquí yo mando, yo soy la más alta que tú. A la mejor iglesia, no, aquí mandamos nosotros, somos los que más diezmamos, o somos los más altos, y no, al pastor lo llevamos sobrado con 60 libras más. No importa, aunque esté chaparrito, flaquito, peloncito, orejón, no importa. Alabe a Dios. Usted ría, sonría. Dice ayer que Cristo le ama. Aleluya. No se enoje, hermano. Alabe a Dios. De tal manera que, hermano, Jesús en su naturaleza humana fue 100% humano. Dice Lucas 1:21: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que quien nació fue Jesús, no Cristo. Nació Jesús. Y, hermano, ese niño, hijo que María dio a luz, lo llamó. No le dice la palabra. Por eso vuelvo a repetir, me impresiona la tan 100% amplitud y declaración de la Biblia, que aquí tuvo que decirle y recalcarle el ángel a María: y llamará su nombre Jesús, no Cristo, Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero, hermano, la otra parte del nombre compuesto es Cristo, y la palabra Cristo está relacionado con Mesías, con divinidad, como el ungido. Le voy a hacer una pregunta, pero no responda, tiene que discernirla. ¿Los judíos sí creen en Jesús? No adelante su respuesta. Le hago la pregunta y no vaya a la Biblia. No, es un asunto real. ¿Los judíos aceptan a Jesús? No agrego otro nombre, solo como Jesús. ¿Creen en Jesús o lo aceptan? ¿Alguien quiere decir algo? Nada más diga sí o no. No se atreve a decir algo, hermano, por miedo. Yo le voy a decir esto: sí lo aceptan. Hable con cualquier judío y dígale: oye, ¿usted crees en Jesús? Sí creo. Pues ¿cómo no creo? Si hace 2000 años nació, vivió acá y eso. Es más, sabe más que nosotros. Yo recuerdo un judío que fue un día cuando Dios nos permitió estar en el Estado de Israel. Decía: nosotros sabemos y conocemos más a Jesús que ustedes los cristianos. Nos dejó así. A ver, ¿por qué usted cree? Ustedes dicen que Jesús fue hijo de un carpintero y nosotros no aceptamos a Jesús, el hijo de un carpintero. Bueno, sí, del hijo, pero no de un carpintero. Porque Israel, en toda su historia y sobre todo en esas épocas, no usaban mesas ni sillas, comían en el suelo. Y ellos aseguran que en la historia la carpintería no era algo fuerte. Bueno, es lo que ellos dicen. No voy a entrar en más detalles, pero la cuestión es que los judíos
sí creen en Jesús. Que no le creen es otra cosa. Sí creen en Jesús, lo aceptan como alguien que vino. Es más, lo llaman como un profeta y grande. Inclusive el islamismo también lo acepta como un profeta, pero no mayor que Mahoma. O sea, sí lo aceptan y sí creen. De tal manera que entonces aquí es un problema. Los judíos a quien no aceptan es a Cristo como Mesías, porque ellos siguen esperando a otro que no es Jesús, Cristo. Jesús, Cristo. Los judíos no esperan a Jesús con su divinidad como el Cristo. Los judíos están esperando a otro Cristo que no es Jesús, otro Mesías, porque para ellos no es Jesús el que vino. Para ellos no ha llegado. Por eso en esta área Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Su naturaleza divina o deidad es 100%. Yo he escuchado a algunas enseñanzas teóricas terribles, torcidas en YouTube, en Facebook y aún en púlpitos, que hablan que Jesús, cuando vino y nació y estuvo los 33 años y medio, se despojó de su gloria y dejó de ser Dios. Eso es imposible. Que Él no usó todo su poder de su gloria es una cosa, pero Él sí la usó. Él usó las cosas que solo Dios puede hacer. Traspasó paredes, calmó la tempestad, anduvo sobre las aguas, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, multiplicó panes y peces y dio comer, hizo brotar de un pez monedas, etcétera, etcétera. O sea, hizo milagros que solo corresponden a Dios. Él es 100%. Jesús, Cristo, estando aquí en la tierra 33 años y medio, Él siguió siendo 100% parte o más bien la naturaleza de la deidad, Dios. Es una blasfemia expresar que Jesús, o más bien que Cristo, el niño Dios. Es más, la palabra solamente, el niño Dios, es algo incorrecto, es una blasfemia. ¿Cómo vamos a Dios a limitarlo a una niñez? A Jesús sí podemos decir no solo bebé, feto, bebé, niño, adolescente, joven, adulto, porque pasó por ese proceso en su humanidad. Pero Cristo no cambia, que es Dios. Dios no cambia, no nace, no crece, no se desarrolla. Él sigue siendo el mismo. Es una blasfemia entonces expresar que Cristo nació. Quien nació fue Jesús en el pesebre. No nació ni el Padre ni el Espíritu Santo, fue Jesús. Alabado es el Señor. De tal manera que aquí encontramos Mateo 16:16. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Juan 7:41. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo que ha de venir va a venir de Galilea? Cristo no nació en Galilea, nació en Belén. Pero Galilea era la región, era como el estado Galilea. Y había varias partes. ¿Acaso que el Cristo ha de venir, como diciendo, acaso el Dios, el Mesías, va a venir del estado de Galilea, de Belén? Hechos 17:3. Este Jesús a quien yo anuncio, mire, aquí aparecen las dos palabras. Este Jesús a quien yo anuncio para que sea Salvador o es Salvador, es el Cristo. Qué maravilloso es la palabra.
Este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Lucas 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y es que la palabra Emmanuel, revelado en Isaías, se traduce Dios con nosotros. ¿Por qué no dijo y llamará su nombre Jesús, Dios con nosotros? No, dijo Emmanuel. Emmanuel está en sintonía con Cristo, Dios con nosotros. O sea, Jesucristo era el Dios que en Jesús encarnado en esa tierra vino a convertirse en el Salvador. Es el único que puede salvar. Bendito es Dios. Qué maravillosa es la palabra, hermanos. Seguimos. Quiero irme un poquito a prisa para el tiempo. Dedíqueme, por favor, permítame, regáleme unos minutitos. ¿Cuál es la fórmula bautismal entonces? Este punto va a ser muy complicado. ¿En qué nombre debo de bautizar? Sería la pregunta para el ministro. Hoy le lanzo esta pregunta a los ministros. ¿En qué nombre, de acuerdo a la Biblia, debes de bautizar? Ministro del Señor, pastor, siervo. Hermano que no te bautizaste, ¿en qué nombre te debes de bautizar? Los que se bautizaron, ¿en qué nombre se bautizaron? Y posiblemente alguien tiene dudas. Me bautizaron en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, pero yo no pronuncié ni una palabra. O me bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Debo de bautizarme nuevamente? El tema del bautismo es un asunto que se tiene que cuadrar en la Biblia. Si alguien me pregunta ¿cómo me debo de bautizar? ¿Cómo me deben de bautizar? Yo no se lo puedo decir en 2 palabras. Tenemos que ir a todo el perfil bíblico de la Biblia. Y le quiero poner este ejemplo. La Biblia nos habla de una serie de bautismos, Hebreos 6:2, de la doctrina de bautismos. El bautismo no del Espíritu, en el Espíritu. Jesús es el ejecutor de bautizar con su Espíritu Santo. El bautismo en el cuerpo de Cristo es otro tipo de bautismo. Es el Espíritu aquí quien bautiza a la iglesia, al creyente, en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero cuando hablamos del bautismo en agua, la Biblia dice que el que bautiza, ¿quién es? Es el pastor ministro. El que bautiza es el pastor ministro. Sí, esto es lo que dice la palabra. ¿Y en dónde bautiza? En agua, porque es bautismo en agua. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay un debate sobre en qué nombre, pero aquí tenemos que antes hablar qué es o qué fórmula bautismal usa el ministro y el bautizante o bautizando. ¿En qué nombre se debe de o debo de bautizar o bautizarme? Antes de introducirnos en el tema, debemos tener en cuenta que están presentes 2 entornos en el momento de celebrar un bautismo: el ministro que bautiza y el convertido que se bautiza. Pregunta: ¿qué expresión dice el ministro y el que se va a bautizar? Aquí hay una situación bien contradictoria. Mateo 28:19, Hechos 2:38. ¿Cuál es lo correcto? Aparentemente hay conflicto, pero si somos muy cuidadosos, no lo hay, ya que en ambos versículos la palabra dominante es en el nombre. En el nombre. Pero ¿qué más dice la Biblia? La Biblia no nos habla de 2 o 3 nombres, solo habla de un nombre. El nombre implica deidad, es la autoridad sobre la tierra, y usarlo nos brinda autoridad para ejecutar toda obra aquí en la tierra o en el cielo. Entonces, el bautismo no queda fuera de este entorno. El bautismo, en ambos pasajes bíblicos, se usa la palabra nombre.
Quizás lo más cercano aquí que yo podría mencionar, porque entrar en cuestiones para defender una otra versión, realmente caeríamos solo en contención, pleito, y no nos llevaría a nada. Lo más cercano en esta área que yo les pudiera mencionar es de que Mateo 28, 19, el Señor Jesús dio una ordenanza bautizándolos a los ministros. Hechos 2, 38, bautizándose en el nombre de Jesús. La Biblia, entonces, hermano, es muy clara en esa área, de tal manera que la expresión bautizándolos en el nombre del o de es entender que la Biblia nos revela que el nombre, no nombres, es una declaración bíblica referente a la deidad y no a una persona de la Trinidad. Es decir, que creer o afirmar que el bautismo solamente está presente Jesús y ausente Espíritu Santo y Padre sería algo equivocado, porque dividiríamos la deidad, porque en ambos pasajes está la palabra nombre. Entonces, en el nombre implica representación de la autoridad del Dios Trino, donde están siempre y estarán siempre presentes las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús, están presentes las tres personas. Y cuando alguien enumera verbal y audiblemente las tres personas, no los tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el resultado seguirá siendo lo mismo. No hay cambio ni variación. De tal manera que si el bautismo nos salva, quien salva es Jesucristo. En esta área, en torno al bautismo, Jesús está representando la deidad plena, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no diría que Pedro se equivocó y que estuvo mal, porque realmente surgirán otros versículos más donde suenan igual. Y ahí vamos a ver que si Pedro se equivocó, entonces se equivocaron todos los demás apóstoles, porque estuvieron en varios eventos presentes ahí todos, y también usaron esta expresión: Pablo, Apolos, Juan, Felipe, Bartolomé y todos. Entonces no hay contradicción. Realmente aquí el asunto es de entender qué es el asunto sobre el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, dice la Biblia, se acercó diciendo: toda potestad, que esa autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. A Jesús se le ha entregado esa autoridad por ser Él quien vino a la tierra a morir y salvarnos del pecado. Es decir, el que representa como intercesor y mediador. Es más, 1 Timoteo 2:5 así precisamente habla: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres hay alguien mediador. Pero si no hay tres personas, entonces la deidad tiene que dividirse para que una parte de la deidad funja como mediador ante la otra parte restante de la deidad. Esto es un asunto equivocado. Jesús es mediador entre los hombres y entre Dios y los hombres. Bendiga a Dios. En la oración, San Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En la oración, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice la palabra. En la relación entre el cielo, Juan, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. En la salvación, bueno, aquí ya lo habíamos escuchado, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. En la sanidad, Hechos 3:6, y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Aquí usa las dos, el nombre compuesto. De Nazaret, levántate y anda.
ante los demonios. Y volvieron, Lucas 17, los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero aquí note usted que antes está, y citan la palabra Señor, y la palabra Señor es equivalente a Dios o Jehová. En los asuntos de la iglesia, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Note usted que aquí no está fuera del rol el Padre. Qué maravillosa es la palabra, ¿no les parece? En el bautismo de Jesús, estamos terminando ya, Jesús fue bautizado no porque tuviera pecado, sino para darnos ejemplo y cumplir toda justicia descrita en las Escrituras. Hay dos pasajes bíblicos, Mateo 3:16 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús le respondió diciendo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, la del Padre, que decía: este es mi Hijo amado. ¿Por qué afirmo que es la del Padre? Porque así lo dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Lucas 3, 21, 22, pasaje paralelo. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo lo describimos esto? Que el cielo abrió las ventanas para que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Este versículo: al bautizarnos, hacemos pública nuestra decisión de morir para el mundo y resucitar a los arrepentidos. No se bautizan a los infieles, a los salvos, nacidos de nuevo. O también se puede bautizar a alguien que se bautizó en algún bautismo diferente, que no sea el bautismo de Jesús, que puede ser el bautismo de Juan. Ahí dice la Biblia, inclusive, que hay muchos que se bautizan por los muertos, otros por demonios, y la lista podría crecer. Entonces, si no se bautizó alguien en el bautismo de Jesús y las razones que he mencionado, sí se puede esa persona bautizar, porque el bautismo no funcionó, no sirve. Pero si alguien se bautizó siendo salvo, pero el ministro, por descuido o por negligencia, no lo discipuló y no le instruyó en la palabra. Yo me he encontrado a muchos cristianos: pastor, me debo de bautizar. Es que cuando me bauticé, pues no me explicó nada de lo que ahora se está instruyendo en discipulado. Mi respuesta es: no te puedes bautizar. Ya estás bautizado porque eras salvo. Ahora ponte a estudiar, porque ¿cómo es posible que tienes 10 años de bautizado, de cristiano, y sigues con esas dudas? Esto me dice que entonces ni siquiera después de 10 años estás estudiando la Biblia. Entonces solamente guiarle a la palabra, que estudie, que confirme su fe, y punto, y arreglado. Pero no hay que volverlo a bautizar. Ni tampoco se puede rebautizar a alguien que se bautizó siendo cristiano y pecó, y bueno, hay que bautizarlo otra vez. Hay algunas organizaciones que lo hacen, que los rebautizan 1, 2, y creo que a la tercera ya, después ya no. Pues eso es equivocado, ¿verdad? No procede de acuerdo a la palabra de Dios. Enseñanzas en torno a bautismo. ¿Se puede bautizar a niños? No. Pero alguien dice, aquí está esto como una pregunta: ¿se puede bautizar a niños? Porque dice la Biblia que el carcelero se convirtió, y hay otros 3, 4 ejemplos, y dice que fue bautizada toda su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una cosa real y cierta, pero el bautismo es otra verdad también diferente. ¿Usted piensa que
que toda la familia del carcelero, si había bebés y niños, los bautizaron. No. Hay que ser avisados y estudiosos y conocer los aspectos de disciplina, autoridad y enseñanza de la palabra. En la Biblia están afirmadas las disciplinas y formas de administrar este acto, de tal manera que si el carcelero se convirtió, pues bueno, se le tuvo que discipular. Se convirtieron los demás, se les tuvo que hablar, y los que se convirtieron y nacieron de nuevo se les bautizó. Pero si había niños, no, tuvieron que esperar y ser salvos. Bendito es el Señor. ¿Debo entonces de rebautizarme? No, porque me bautizaron en el nombre de Jesús. No, me debo de rebautizar porque el ministro me bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hay contradicciones, diferencias o distorsión entre estas dos verdades. No, porque aquí la palabra presente y enfática, vamos, que aparece es en el nombre, y es precisamente, está presente la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal manera que realmente no podemos ni contender ni pleitear reprobando a unos y otros. Si eres convertido y te bautizaron, entonces da gracias a Dios y permanece en esa bendición hasta que Cristo venga por tu iglesia. Bendito es Dios. Continuaremos, si Dios nos permite, con este tema importante para seguir en la bendición del Señor. El próximo jueves, si Dios nos permite, continuaremos. Estamos casi concluyendo el tema teología propia y con el tema la Trinidad. Estamos casi por terminar. Solo quiero agregar esto: el próximo 29 de abril, 7 en punto, estaremos continuando. Para la Iglesia Nuevo Pacto, próximo domingo, celebración de la Santa Cena y ayuno congregacional, comenzando sábado 3 de la tarde, terminando domingo 3 de la tarde. Esperamos que los que hoy nos sintonizan, Iglesia Nuevo Pacto, lo hagan. Y si usted en casa quiere unirse con nosotros, también entre en esta jornada de ayuno, oración, y le aseguro que habrá bendición. Y ahí en casa, pues ahí con su ministro, ahí celebre la Santa Cena, y será una bendición unirnos en esta dimensión de bendición. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro Dios por esta maravillosa experiencia de haber hoy entrado en este rol de maravillosa bendición que es la Santa Trinidad. Amén. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por la palabra tuya que nos has dado. Oh Dios, yo te pido, Dios, que bendigas nuestras vidas, que nos llenes de tu divina gracia, de tu divina presencia. Te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria, toda la alabanza en este momento, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta hora.